A continuación, recibimos al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Apagamos la música, por favor. Amigas, amigos, representantes de todo el movimiento, La pantalla, por favor. si se escucha, amigas, amigos que asisten de todo el país a esta Asamblea Popular, muchas gracias, como siempre, de todo corazón. Amigas, amigos, hace 3 días, el 20 de noviembre, se cumplieron 2 años de la constitución del gobierno legítimo. Por eso, hoy es preciso rendir un informe sobre lo realizado y compartir con ustedes algunas reflexiones y también avisorar el futuro de nuestro movimiento. En primer término, es indispensable recordar que desde el inicio nos propusimos cumplir 2 objetivos fundamentales: defender al pueblo y el patrimonio nacional, y al mismo tiempo trabajar en la construcción de un movimiento para la transformación de la vida pública de México. Este año pusimos el énfasis en la defensa del petróleo. Por favor. Cuidado con mi cámara. Así lo han exigido Acá pásame uno, ¿no? las circunstancias. Ay, pásamelo, ¿no? Como todos sabemos, Gracias. el fraude electoral del 2006 lo llevaron a cabo quienes han venido imponiendo desde hace 25 años una política que les ha permitido apoderarse de los bienes del pueblo y de la nación. Y como era obvio, después de robarnos la presidencia de la República, este grupo continuó con las supuestas reformas estructurales, que son la fachada para justificar el pillaje y seguir cometiendo sus fechorías. No pasemos por alto que la agenda impuesta por los organismos financieros internacionales e impulsada en nuestro país por una minoría rapaz no tiene nada que ver con las necesidades reales de nuestro pueblo y de la nación. En ella, por ejemplo, no aparecen los 2 principales problemas de México:
la desigualdad y la corrupción. Sin embargo, desde hace años, en esa agenda está el tema de la llamada reforma energética, con el cual se ha pretendido ocultar la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Por eso sabíamos que así como han adjudicado y rematado desde 1983 más de 1000 empresas públicas, entre ellas Teléfonos de México, los ferrocarriles, las minas, los puertos, los aeropuertos, las líneas aéreas, los bancos, parte de la industria eléctrica, así también iban a proceder con la industria petrolera nacional. De modo que con tiempo nos preparamos para impedir la entrega del petróleo. Gracias a nuestro movimiento y al apoyo de muchos ciudadanos, de técnicos, expertos e intelectuales, se pudo frenar la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, como pretendía Calderón y las cúpulas del PRI. Pero como todos sabemos, esto aún no termina. Continúa el acecho. Es mucha la ambición que provoca este recurso natural estratégico. Sobre todo, debemos estar atentos porque quieren otorgar concesiones a empresas petroleras extranjeras para explorar y explotar nuestro petróleo en áreas o bloques exclusivos del territorio nacional. Por eso no quisieron prohibir expresamente en la ley del petróleo este tipo de contratos y pretenden autorizarlos en el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por esta y otras razones estamos obligados a darle continuidad a la lucha en defensa del petróleo y de nuestra soberanía nacional. Pero como aquí se ha dicho, y todos sabemos, dada la gravedad de la crisis económica, también hemos decidido volcar toda la fuerza de nuestro movimiento para proteger a nuestro pueblo y evitar un mayor empobrecimiento, más descomposición social, más inseguridad y más violencia. Tengamos claro que nuestros adversarios son los principales responsables de la debacle económica del país. Aunque traten de justificarse, repitiendo una y mil veces en los medios de comunicación que todo se debe a factores externos, hay pruebas irrefutables de que nunca han querido llevar a cabo ningún cambio, porque el modelo que han impuesto les garantiza mantener y acrecentar sus privilegios. Es cierto que afecta a casi todo el mundo la crisis y la recesión de Estados Unidos, pero impactará con mayor severidad en nuestro país, porque tenemos una economía muy debilitada y un pueblo sin protección social. Baste decir
que el año pasado el crecimiento económico de México apenas fue mayor que el de Haití. Y este año, antes del derrumbe financiero mundial, ya ocupábamos el último lugar entre todos los países del continente americano. Calderón y los tecnócratas, en vez de llevar a cabo los cambios que requiere nuestro país y que nosotros propusimos desde la campaña electoral, se empeñaron en mantener la misma política económica, con el añadido de la ineptitud y de la negligencia. En 2 años no han sido capaces de impulsar la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos. No han hecho una sola obra importante en ninguna parte del país. Calderón no ha pegado un solo ladrillo, no ha fortalecido la actividad productiva, no ha rescatado al campo del abandono, no ha utilizado al sector energético como palanca de desarrollo nacional. A duras penas anunció que iba a construir una refinería, pero no tiene proyecto ejecutivo ni capacidad operativa, y es tanta su ineficacia que sería un milagro que la terminaran en este sexenio. Y tampoco ha hecho nada en materia educativa, en salud y en la construcción de vivienda para la gente humilde. Dado el cinismo que lo caracteriza, ya ni caso tiene preguntarle dónde quedó el compromiso de que iba a ser el presidente del empleo, o su promesa de bajar los precios de la gasolina, el gas y la luz, o su declaración retadora de que nos iba a rebasar por la izquierda. Entonces, realmente, ¿qué ha hecho Calderón en 2 años? No estoy de acuerdo con ustedes, porque dicen nada, y sí ha hecho. Ha aumentado los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Ha mantenido los privilegios fiscales a los grandes contribuyentes. Subió el impuesto empresarial de tasa única que golpea a pequeñas y medianas empresas y limita la generación de empleos. Continuó con el criterio de comprar lo que consumimos en el extranjero y se ha negado a impulsar la autosuficiencia alimentaria. Ha protegido a los monopolios que cobran precios exagerados por bienes y servicios, afectando a consumidores y a empresas. Y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad para liberar fondos al desarrollo, en 2 años el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400.000 millones de pesos, utilizando para ello todos los excedentes del petróleo. En fin, ha perdido el tiempo, dejó pasar la oportunidad de precios altos del petróleo, que difícilmente se volverá
a presentar. El peso se ha devaluado cerca del 40%, y por si fuese poco, todos los pronósticos señalan que todavía viene lo peor y que no habrá crecimiento ni recuperación económica en por lo menos 2 años. Ante este negro panorama, nuestro movimiento, todos nosotros, mujeres y hombres, no podemos tener tarea más importante que la de presionar al gobierno usurpador para obligarlo a cambiar su política y a utilizar todos los instrumentos del Estado para proteger al pueblo ante el desastre económico y de bienestar social. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando el gobierno usurpador solo protegerá ante la crisis, como ya lo está haciendo, a los financieros y a los grandes empresarios. Los miembros de la llamada clase política son tan cretinos que acaban de aprobar en el Congreso el presupuesto para el año próximo y no tuvieron siquiera la sensibilidad para reducir o eliminar las partidas destinadas a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos y orientar esos ahorros al desarrollo económico y social del país. El presidente usurpador, los miembros de su gabinete, los ministros de la Corte, los diputados y senadores van a seguir recibiendo sueldos elevadísimos de hasta 600,000 pesos mensuales. Continuarán atendiéndose en clínicas privadas, aunque esto le cuesta al pueblo 5,000 millones de pesos al año. Los altos funcionarios mantendrán su fondo de ahorro especial, que representa otros 6,000 millones de pesos anuales. Seguirán otorgándose bonos discrecionales de fin de año. Todo esto para la alta burocracia, por más de 11,000 millones de pesos. Y continuarán las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Y todavía así se atreven a rendirle homenaje a Juárez, quien decía que el funcionario público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Son unos reverendos farsantes. Por eso, amigas y amigos, no podemos eludir nuestra responsabilidad. A nosotros nos toca en estos momentos saciados seguir actuando en defensa de la economía popular, del petróleo y de la soberanía nacional. Con este propósito, el día de hoy iniciamos una nueva etapa de nuestro movimiento. Ya la senadora Rosario Ibarra, en nombre de la Coordinación Nacional, dio a conocer el plan general. En esencia, tenemos que defender en estos tiempos de crisis el empleo, el salario y el derecho del pueblo a la alimentación. Vamos
para los productores del campo. Exigiremos que baje el precio del fertilizante, de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y de los artículos y servicios de primera necesidad. Demandaremos ayuda directa para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. En fin, orientaremos nuestras acciones a proteger a los pobres y a la clase media. Les informo que con este propósito, desde el pasado 30 de octubre, se amplió la dirección de nuestro movimiento. Se crearon nuevas comisiones de trabajo. Voy a dar a conocer, aunque me lleve tiempo, cómo se integró todo este equipo, que es el que va a conducir hacia adelante todo nuestro movimiento. En la coordinación nacional participan Armando Barca, Luis Javier David, Berta Maldonado, Jesús Rodríguez, Zaira Sanzores, Claudia Sheinbaum, Rosalinda López, Rosario Ibarra, Eugenia Martínez, Alfredo Jalife, Jacob Poleski, Jorge Alquizo, Carlos Cantú, Pedro Jiménez León, José Antonio Almazán, Manuel Otero y Alejandro Encinas, a quien le tenemos respeto y admiración. La Comisión para la Defensa de la Constitución y la Legalidad está integrada por Ricardo Monreal, Arnaldo Córdoba, Jaime Cárdenas, Silvano Garay, Jesús González Esmán, Loreta Ortiz y Julio Scherer Ibarra. En la Comisión de Defensa de la Economía Popular están Mario de Constanza, Ana Cristina Laurel, Víctor Suárez, Alberto Anaya, Juan Abate Jesús, Raimundo Cárdenas, Humberto Zazueta y Dante Delgado. En la Comisión para la Ayuda Mutua en apoyo a la economía popular participan Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Eduardo Cervantes, Laurencel Castillo, Cristina Barros y Carlos Pellicer López. La Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración de Pemex está formada por Berta Luján, Roselia Barajas, José Eduardo Beltrán, John Ackerman, Francisco Garicochea, Carlos Payán Bell, Antonio Herzl, Javier Jiménez Espriu. En la Comisión de Combate a la Corrupción en Pemex está Octavio Romero Oropesa, Rocío Naglia, Heréndira Sandoval, Cuauhtémoc Velasco y Agustín Díaz Lastra. En la Comisión de Asuntos Internacionales colaboran José Eduardo Navarrete, Héctor Vasconcelos, Víctor Flores Olea, Javier Vine, Susana Ninuelas, José Jack Medina, Cuauhtémoc Sandoval y Alejandro Chanón. La Comisión de Estudios y Actualización del Proyecto
está integrada por Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría. En la comisión de difusión están trabajando Rafael Barajas, Luis Mandoki, Carlos Sánchez, Laura Esquivel, Pedro Miguel, Herón Escobar y Blanca Sánchez. En la comisión de seguimiento y acciones inmediatas participan Claudia Lilia Cruz, Karen Quiroga, Valentina Vargas, Alfonso Suárez del Real, Aleida Alavés, Mercedes Maciel, Pedro Landeros y Antonio Villegas. Y la coordinación nacional de las brigadas está a cargo de Ricardo Ruiz, Alejandro Abarrales, David Cervantes, Marta Pérez Bejarano, Salomón Jara y Fabiola Alanis. Este día, como aquí se ha dicho, la comisión de difusión está entregando, o lo va a hacer, después de este acto, un video sobre la reforma energética. ¿Ya lo tienen? Todavía se está entregando. Lo importante es que todos lo tengan, porque les pedimos que nos ayuden a difundir mediante la creación de círculos de información y análisis en cada pueblo, barrio, colonia, centro de trabajo o de estudio. Aquí quiero aprovechar para agradecer a quienes participan de manera voluntaria en elaboración, impresión y empaquetar de todo este material. Y desde luego, mi agradecimiento a ustedes por lo que han hecho y por lo que van a hacer, ya por anticipado. Amigas, amigos, les propongo que llevemos a cabo dos acciones inmediatas. La primera es que nos manifestemos el día 1 de diciembre. Creo que es un lunes. 1 de diciembre a las 5 de la tarde, frente a las oficinas de Hacienda, aquí, en la Alameda, la avenida Hidalgo, para exigir que bajen los precios de las gasolinas, el diésel, el gas, la electricidad y los artículos de primera necesidad. Todos estamos conscientes que no se trata nada más de elaborar el plan y de presentarlo o entregar un escrito, porque así no se avanza mucho. Hay que manifestarnos. Solo con la participación del pueblo se pueden lograr los cambios. Por eso, nuestra organización se conoce como movimiento. No es un aparato inmóvil, burocrático. Es un movimiento. Por eso les propongo de que el lunes de mañana en 8
5 de la tarde para exigir que baje el precio de la gasolina. Lo que está pasando en cuanto a la gasolina y a otros energéticos como el gas, la luz y los artículos de primera necesidad. En el caso de la gasolina, resulta totalmente injustificado que cueste tanto en nuestro país. Ya está costando más la gasolina en México que en Estados Unidos. Y nada más tomemos en cuenta que el salario mínimo en México es 10 veces menor que el salario mínimo en Estados Unidos. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Vamos a demandar de que baje la gasolina. Eso es parte de ese plan de defensa de la economía popular. Está demostrado que cuando sube el precio de la gasolina, del diésel, suben todos los precios. Es lo que más inflación genera, lo que más carestía produce, lo que más daña a la economía popular. Por eso nos vamos a ver el lunes 1 de diciembre. Vamos a ir a visitar al secretario de Hacienda del gobierno usurpador. La segunda actividad que les propongo es que volvamos a manifestar el martes 9 de diciembre a las 5 de la tarde frente a Televisa para demandar una respuesta al escrito que se les entregó solicitando que se garantice el derecho a la información. Repito, para que todos ya estemos enterados, porque ante el bloqueo informativo tenemos que aprovechar ahora que estamos congregados, reunidos, el día 1 de diciembre a las 5 de la tarde, aquí en la Alameda, para manifestarnos con el propósito de que baje el precio de las gasolinas y de otros energéticos y de artículos de primera necesidad. Y el martes 9 de diciembre a las 5 de la tarde frente a Televisa. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, pongo a consideración de ustedes que hagamos el compromiso de volver a reunirnos en la Asamblea Nacional el día 25 de enero del año próximo a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México para evaluar los avances de nuestras acciones en defensa de la economía popular, presentar un programa alternativo para enfrentar la crisis y tomar las decisiones que corresponden. Entonces, dos acciones medianas y el día 25 de enero, es un domingo, a las 10 de la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Amigas y amigos, creo que todos sabemos de la importancia que tiene nuestro movimiento, el de todos, es lo que hemos construido entre todos.
Estoy convencido de que solo despertando conciencias, como organización y con la participación activa del pueblo, podremos transformar la vida pública de México. No hay otro camino. Tenemos que luchar por la renovación del país, de abajo hacia arriba. Y esto exige el trabajar para despertar la conciencia del pueblo y organizarnos y mantener este movimiento. No estemos esperando que las cosas cambien de arriba para abajo. No esperemos que modifiquen su actitud los que se creen amos y señores de México. Está suficientemente demostrado que a ellos no les importa el destino del país ni el sufrimiento de nuestro pueblo. Recordemos, tengamos presentes que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo puede salvar a la nación. Eso sí, es importante. También como parte del trabajo de concientización, de educación, de cómo tenemos que ir aprendiendo todos. Es importante tener claro quiénes son los que verdaderamente mandan y deciden en el país y cómo operan. Esto sí lo tenemos que tener claro, porque si no, no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. Yo tengo una opinión sobre este asunto que quiero compartir con ustedes. Desde mi punto de vista, el poder en México, el tejemaneje de la política, el poder está concentrado en unas cuantas manos. Hay un grupo de alrededor de 30 varones del dinero y de la política. No son más, que son realmente los que mandan, deciden, que son los que dominan. Por eso, a veces pienso que estamos peor que en el Porfiriato, porque entonces eran 300 familias las que dominaban. Los potentados de ahora ni siquiera dan la cara, no se les conoce, imponen su voluntad utilizando dos partidos, a un PLN y a la televisión. Tres cosas son los instrumentos, las riendas que tienen para ejercer el poder. Dos partidos, un PLN y la televisión. ¿Está claro? Lo voy a explicar mejor. Es un hecho que este puñado de personas ya compraron las franquicias del PRI y del PAN y usan a esos partidos de acuerdo a su conveniencia. También cuentan con un títere al que impusieron en la presidencia de la República. Ese es el que los representa y da la cara por eso. Y lo que mejor les funciona es que son dueños de los medios de comunicación, no de todos, pero sí
de los más influyentes. En particular, controlan la televisión y en especial Televisa, que utilizan no solo para manipular, lo más dañino es que utilizan la televisión para administrar la ignorancia, porque ellos son los que deciden qué informan y qué no informan. Muchas cosas las desconoce nuestro pueblo, no porque no quiera saber, sino porque existe este control absoluto de la información. Pero a pesar de cómo operan, que tenemos que tenerlo claro, lo repito, no son eternos ni invencibles. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿De dónde dimana el poder real, el verdadero? El pueblo. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere. La historia nos enseña que ninguna dictadura, por sutil o desalmada que sea, puede perdurar cuando despierta y se expresa de manera organizada la conciencia del pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotros, todos, somos un ejemplo de cómo este grupo, a pesar de todo su dinero y de todo su poder, no ha podido destruir nuestro movimiento. Y vaya que lo han intentado. Y sin duda lo seguirán haciendo. Pero hemos resistido y seguiremos resistiendo. Por eso están histéricos. Es cosa de leer los periódicos, no todos. Hay honrosas excepciones. Escuchar la radio, de ver la televisión. Nos calumnian en la mayoría de los medios de comunicación. Un día sí y el otro también. Los menos vulgares se la pasan diciendo que ya no representamos nada, que cada vez tenemos menos capacidad de convocatoria, como hoy, por ejemplo. Pero eso sí, no dejan de ocuparse de nosotros. Si fuese cierto lo que repiten una y otra vez, entonces ¿por qué nos quieren cercar? ¿Por qué nos quieren silenciar? ¿Por qué nos atacan tanto? Por algo será. Por eso también es indispensable que nosotros tengamos claro lo que realmente representamos, porque hay veces de que por el ruido de los medios de comunicación, por el bombardeo en los medios de comunicación, llegan a veces a destantear algunos se apabullan, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros representamos, para que no haya duda ni titubeos, y saber dónde radica nuestra fuerza. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que somos millones de ciudadanos a nivel nacional. Esto tiene que quedar muy claro.
y que no solo, y esto es lo más importante, es la calidad, que no solo es la cantidad, sino fundamentalmente que se trata de las mujeres y de los hombres más conscientes y comprometidos del país en la lucha por la dignidad, la justicia y la auténtica democracia. Eso no es poca cosa, amigas y amigos. También nos ayuda mucho el que tengamos autoridad moral, sobre todo en esta época de decadencia, cuando nuestros adversarios han optado por actuar sin ideales ni principios, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y se han entregado por entero a la mentira y a la corrupción. No se puede avanzar sin autoridad moral, y eso se tiene en mucha cantidad en este movimiento. Esa es otra cosa importante, otro activo de nuestro movimiento. De igual forma, es una ventaja el que representemos una oposición real, que no actuemos como paleros. Que seamos distintos y tengamos un proyecto diferente de nación, que sin titubeos ni vacilaciones estemos anclados en la izquierda, en el compromiso, para que se entienda que es la izquierda, el compromiso de luchar con firmeza por la igualdad y la justicia. Por eso, amigas y amigos, no nos dejemos apantallar con las campañas de desprestigio, que no nos aturda el ruido mediático. Levantemos la mira. Tenemos la enorme responsabilidad de transformar la vida pública del país. Y entre todos hemos logrado levantar este movimiento, el más importante, que se oiga bien y que se oiga lejos en la historia reciente del país. A ver, les pregunto, ¿qué partido, qué organización política agrupa a tantas mujeres y hombres conscientes y comprometidos como los que forman parte de este movimiento? ¿Qué partido tiene la capacidad de movilización que tiene este movimiento? ¿Qué partido tiene la creatividad y el talento de quienes participan o simpatizan con nuestro movimiento? En lo caso, contamos con la simpatía de las mujeres y de los hombres más lúcidos de este país, de los mejores escritores y de los mejores intelectuales. Y lo más importante, ¿qué partido representa la esperanza y la posibilidad de un cambio en beneficio del 90% de los mexicanos que ganan menos de 9,000 pesos al mes, como lo propone y busca nuestro movimiento? Amigas y amigos,
seamos capaces de actuar con paciencia, con serenidad, sin límites, con paciencia sin límites. Es tan importante esta lucha que se requiere humildad, mística, trabajo cotidiano, perseverancia, mucha labor de convencimiento y una inquebrantable fe en las causas que defendemos. Además, no olvidemos que no solo buscamos un cambio en lo económico, lo político y lo social, sino que aspiramos a crear una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. Una nueva corriente de pensamiento para impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, los valores morales y el amor al prójimo. Esto es lo más profundo, el poder crear esa corriente de pensamiento. No solo ir en pos de lo material, sino de una transformación verdadera que tiene que ver con una revolución de las conciencias. Amigas y amigos, nuestro movimiento nunca dejará solos a quienes luchan por la libertad y la justicia y enfrentan y padecen el autoritarismo de la oligarquía y del régimen. Desde aquí refrendamos nuestro apoyo a los defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos. Exigimos la libertad de los presos políticos del país. No más saña contra los dirigentes encarcelados de Atenco. No más agresiones al sector magisterial por defender sus derechos ante la reforma a la ley de ISSSTE y por la llamada Alianza Educativa. Nuestra solidaridad con los trabajadores y técnicos de Pemex que fueron despedidos en represalia por organizarse y defender sus derechos. De manera especial, amigas y amigos, desde aquí expreso mi más enérgica protesta por las agresiones permanentes que enfrenta el periódico Por Esto de Yucatán, que está siendo acosado injustamente por la Secretaría de Hacienda del gobierno usurpador, mediante la aplicación de constantes auditorías, y todo porque en ese diario se le llama a Calderón usurpador, lo que realmente es un usurpador. Y por ser ese periódico uno de los pocos medios de comunicación que informa sobre nuestro movimiento. Donde quiera que estemos, vamos a estar pendientes de lo que sucede en Yucatán. Y si es necesario, vamos a ir a defender ese medio de comunicación. Amigas y amigos, sigamos trabajando, seguros de nosotros mismos. No titubeemos, que no haya duda. Estemos seguros de nosotros mismos, seguros de que hemos elegido el más humano y el más acertado de los caminos, seguros de que la razón siempre triunfa
seguros de la victoria. ¡Viva el movimiento en defensa del pueblo, del petróleo